Dios los bendiga, hermanos en Cristo y amigos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Es para mí un privilegio nuevamente poder estar con cada uno de ustedes en este momento con el propósito de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder ser nuevamente ese canal de bendición para cada uno de ustedes, ya que siempre hago todo esto para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y sea glorificado, porque sabemos de que Él es el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hoy traemos un mensaje cristocéntrico, un mensaje que nos ayudará a entender realmente cuando Jesús se está refiriendo, cuando Él dice a través de su palabra que Él es el agua que necesitamos tomar, esa agua cristalina que solamente podemos encontrar en Jesucristo, esperando que sea de bendición para su vida, esperando que Dios mismo a través de su palabra hable en esta linda noche, así como ha hablado a mi vida. Espero en Dios que también hable a cada uno de ustedes en estos momentos. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a estar leyendo ahí en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 37 al 39. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y la poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar para que sea Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Les pido por favor que inclinen su rostro. Padre, en este momento aquí estamos, Señor, una vez más, con el único propósito, Padre, de que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. En este momento te pedimos que seas tú, Padre, que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que seas tú llevando esta palabra, Señor, a cada mente, a cada corazón de los oyentes, de los presentes en este momento, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te pido que hables a nuestras vidas, así como has hablado, Señor, a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, en esta hora, que seas tú que me guíes, que seas tú que me respaldes, Señor, entendiendo que sin ti nada soy, Señor. Por eso en este momento te pido, Señor, que seas tú, Padre, que me guíes, que seas tú que me respaldes, y así para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya prepara las mentes y los corazones de cada uno de los oyentes en este momento, para que tu palabra pueda llegar a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, nosotros sabemos de que el agua es muy necesaria para nuestro diario vivir. El agua es muy necesaria para nuestro planeta Tierra. Nosotros no podemos vivir sin ese líquido, sin esta agua natural
ya que la necesitamos para saciar nuestra sed, ya que la necesitamos para saciar la sed de los animales, la necesitamos para bañarnos y así sucesivamente es muy necesaria el agua para cada uno de nosotros. Pero esa agua que usamos a diario, esa agua natural, que cuando la tomamos nuevamente volvemos a tener más sed. Esa agua únicamente natural nos sacia únicamente por un momento. Nos sacia únicamente en el momento que tenemos sed, cuando la tomamos. Y ya después, al transcurrir el tiempo, volvemos a tener más sed. Porque esa agua es natural. Esta agua terrenal es únicamente natural. Pero el agua que Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros es un agua permanente. Es un agua que permanece para siempre. Es agua que nos da vida a todos aquellos que la tomamos. Todos aquellos que hemos probado, hemos tomado de esa agua que Jesucristo ofrece, desde el momento que la tomamos, desde el momento que llegamos a los caminos del Señor, desde el momento que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, desde ese momento nosotros tomamos esa agua que Jesucristo ofrece al ser humano. Y desde ese momento que nosotros tomamos de esa agua, ya nunca más volvimos a tener más sed. Ya nunca más volvimos a desear esa agua natural, esa agua que el mundo ofrece. Desde ese momento que llegó Jesucristo a nuestras vidas, a todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo, desde ese momento nuestra fe, nuestra sed se fue por completo. Ahora, en los pasajes que acabamos de leer, nos dice que en el último día de las fiestas, la cual nos habla de las fiestas de los tabernáculos, que era el tiempo de las cosechas, donde el pueblo de Israel recordaba su salida de Egipto y asimismo también recordaba su recorrido en el desierto, donde Dios estuvo con ellos cuando Dios les suplió el pan del cielo, que viene siendo el maná. Asimismo les dio agua que había salido de la roca. Y constantemente el Señor los bendecía, el Señor los guardaba en ese recorrido por el desierto. Entonces ellos en ese momento estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos para recordar su recorrido, para recordar su salida de Egipto. Entonces, cuando ellos estaban celebrando esa fiesta de los tabernáculos, en ese momento estaban haciendo honor. En ese momento ellos estaban haciendo ritos con la agua. En ese momento ellos estaban recordando esa agua natural que Jesús les había dado. Esa agua natural que Jesús les había proveído en medio del desierto.
cosa que para Jesús en ese momento era desagradable de que ellos estuvieran haciendo, porque Jesucristo sabía que si ellos volvían a tomar de esa agua que Él mismo les había dado en el desierto, esa agua natural iban a volver a tener más sed. Entonces Jesús en ese momento, dice la palabra del Señor que se puso en pie. Se puso en pie y dice que comenzó a decirle, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí. Fue la palabra que Jesucristo en ese momento Él pronunció. Pero me llama la atención de cómo en ese momento posiblemente el Señor Jesucristo los estaba observando, posiblemente los estaba dejando, y al mismo tiempo Él estaba posiblemente meditando en lo que ellos estaban haciendo. Que en ese momento se levantó después de haberlos observado y comenzó a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí, dice el Señor. Podemos ver de que Jesús no está diciendo en ese momento el que si alguno tiene sed, vaya a mis discípulos. Si alguno tiene sed, venga a Pedro. Si alguno tiene sed, vaya a Juan. Si alguno tiene sed, vaya a María. No, de ninguna manera estaba diciendo el Señor en ese momento eso. Sino lo que Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí y beba, dice el Señor. Porque ¿sabes qué, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando en este momento? Solamente en Jesucristo podemos encontrar esa agua cristalina. Solamente Jesús puede saciar esa sed sedienta de nuestra alma. Solamente Él puede solamente Él puede saciar nuestra alma. Solamente Él puede suplir nuestras necesidades. Lo único que debemos de hacer es ir a Él, acercarnos a Él, no importando el desierto que nos estemos enfrentando en este momento, o qué sedientos estemos atravesando, o qué sedientos estemos en este momento. Jesucristo es nuestra fuente de agua viva. Jesucristo es el agua cristalina que cuando la tomamos nunca más volvemos a tener más sed. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre.
Gracias por habernos dado de esa agua cristalina, de esa agua pura que solamente tú ofreces, Padre amado. Ahora, los sacerdotes en tiempo de Jesús tenían la costumbre de traer agua de la fuente, donde muchas personas los acompañaban y llevaban vasijas, llevaban cántaros, para después poder llevarlo al templo y derramar esa agua. Y precisamente en ese día, que era el último día de las fiestas de los tabernáculos, que Jesús hace la invitación, que Jesús hace el llamado. Jesucristo esperó ese preciso momento, ese día último de las fiestas de los tabernáculos, para poder dar ese mensaje de salvación, para poder dar ese mensaje precisamente a todas aquellas personas que estaban presentes en esa fiesta, y para que nadie se fuera de ese lugar sin haber tomado de esa agua que Jesucristo estaba ofreciendo en ese momento. Porque Él sabía, Jesús lo sabe todo, mis hermanos y amigos que me están viendo en este momento. Él lo sabe todo. Él sabía que cualquiera que tomara esa agua volvería a tener sed nuevamente. Pero cualquiera que tomara de la agua que Él estaba ofreciendo en ese momento, nunca más volvería a tener sed jamás. Porque la agua que Jesús ofrece, ¿sabe qué? No se acaba. El agua que Jesús ofrece permanece para siempre. Y de esa agua precisamente es la que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que le hemos abierto nuestro corazón, es precisamente de esa agua que hemos tomado. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra fuente de agua viva. Jesucristo, el Rey de Reyes, únicamente en Él podemos encontrar ese manantial de agua que nos puede saciar nuestra sed del alma, que nos puede dar esa vida eterna, que nos puede dar ese regalo inmerecido, ese regalo de la vida eterna, ese perdón de pecados. En Él únicamente podemos encontrar todo esto, solamente en Jesucristo. Ahora, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es comparada como la obra de los ríos, de los manantiales. Y no sé si usted ha estado enfrente de un río, no sé si usted ha estado enfrente de un manantial. Podemos ver que enfrente de ese manantial, a su alrededor, hay vida. Podemos ver que donde hay agua, hay vida. Podemos ver que donde hay agua, brotan todo tipo de árboles, todo tipo de plantas, porque la agua produce vida.
donde hay ríos, donde hay fuentes, hay vida. Y es precisamente lo que Jesucristo nos quiere decir a través de este lindo mensaje. El agua simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido derramado sobre todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Es el Espíritu Santo que nos da vida. Es el Espíritu Santo que Jesús ha depositado en cada uno de nosotros, que nos transforma. Es el Espíritu Santo que nos limpia. Es el Espíritu Santo que transforma nuestra vida por completo. Así como el agua natural que transforma el árido paisaje en un enorme valle lleno de árboles, lleno de todo tipo de plantas, vegetales y de verdes montes. Donde hay agua, genera vida. Donde hay agua, hay vida. Y precisamente es lo que nuestro Padre Celestial nos ha regalado a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Al poner nuestra confianza en Él, al creer en Él, nos ha regalado vida eterna, vida transformada, esa vida que únicamente Jesucristo nos puede dar, esa vida eterna que únicamente la podemos obtener en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, nosotros, queridos hermanos, al vivir el Evangelio de Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una fuente de agua viva, una fuente de agua viva que nos satisface eternamente nuestra sed. Sed de felicidad, sed de paz, sed de gozo. El mundo quiere saciar su sed en el alcohol, quiere saciar su sed en las drogas, quiere saciar su sed en los placeres de este mundo. Pero ¿sabe qué? Si siguen usando ese método, va a ser imposible que el mundo pueda saciar su sed, así como nosotros ya la hemos saciado al llegar a los caminos de Dios, así como nosotros ya la hemos saciado al poner nuestra confianza en Dios. Si el mundo sigue buscando ese método para poder saciar su sed, ¿sabe qué? No va a funcionar. Porque solamente Jesucristo puede saciar esa sed en toda aquella alma sedienta del ser humano, en toda aquella alma sedienta de todas aquellas personas
que están buscando llenar su sed, saciar su sed en lugares equivocados, en lugares que el mundo ofrece, los placeres, el libertinaje, porque es así como el mundo quiere saciar su sed, a través de los placeres. Y sabemos que no es así. Todos aquellos que hayamos experimentado, todos aquellos que un día estuvimos en el mundo, tratamos de saciar nuestra sed por medio del alcohol. Tratamos de saciar nuestra sed por medio del libertinaje, por medio de los placeres. Y sabe que no pudimos saciarla hasta que únicamente llegamos a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí precisamente que fue Jesús que pudo darnos esa agua cristalina, esa agua pura, que cuando la tomamos ya no volvimos a tener más sed jamás. Ahora, en el comienzo de su ministerio terrenal del Señor Jesús, nos narra la Escritura de que Jesús y sus discípulos pasaban por Samaria mientras volvían de Judá a Galilea, cansados, con hambre. Ellos se detuvieron en el pozo de Jacob, en una ciudad llamada Sicar, mientras sus discípulos habían ido a buscar qué comer. En ese momento vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le pide de beber. La palabra del Señor nos los narra, nos los dice allí en San Juan capítulo 4, versículo 5 al 19. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versículo 5 al 19. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó hacia junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Dice el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos
y sus ganados? Versículo 13. Respondiendo Jesús se le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora es interesante aquí lo que podemos ver acerca de Jesús, que en ese momento que Jesús pasaba con sus discípulos, vemos que en ese momento Jesús no perdía el tiempo. Él aprovechaba bien el tiempo para poder predicar su palabra a todos aquellos que él sabía de antemano que estaban pasando por necesidad. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar estos pasajes que acabamos de leer, si nos ponemos a meditar y vemos de que cómo Jesús y sus discípulos en ese momento, al llegar a ese lugar, estaban cansados. Ellos habían caminado por muchísimas horas y no caminaban en carreteras como las tenemos hoy en día. No caminaban en carreteras como podemos ver nosotros, que al salir podemos ver esas carreteras hermosas. No, en aquel entonces era desierto donde Jesucristo caminaba con sus discípulos. Y asimismo podemos ver de que en aquel entonces no se usaba el calzado que gracias a Dios nosotros ahorita estamos usando. En aquel entonces eran sandalias lo que usaban todas aquellas personas, todos los antiguos. Y en ese momento yo me imagino los pies de Jesucristo. Yo me imagino los pies de Jesús y sus discípulos. Yo me imagino en ese momento cómo Jesús se sentía cansado, sediento, con hambre. Pero ¿sabes qué? Eso no le importó al Señor, porque Él tenía una misión que cumplir en ese momento. Él sabía que esa mujer estaba pasando por una gran necesidad. Estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Que hizo esa parada precisamente en ese pozo. Precisamente en ese lugar donde ya sabía Jesús que en ese momento iba a llegar esa mujer en busca de agua natural. El Señor Jesucristo cansado, con sed, con hambre, y para colmo de malas, aquel calorón que en ese momento estaba, que había en ese momento, porque dice la palabra que era la hora sexta, justamente al mediodía, cuando el sol estaba a todo lo que daba en ese momento. Cualquiera no cree que en ese momento, en medio de este clima, cualquiera hubiera querido en ese momento tener un tiempo de descanso, irse, por ejemplo, digo yo, debajo de un árbol, debajo de una sombrita para poder tomar un descanso. Pero ¿sabe qué? Jesús no lo hizo de esa manera.
El Señor Jesucristo no le importó su cansancio, no le importó el calor, no le importó esa hambre, esa sed que en ese momento Él estaba pasando, sino que lo que verdaderamente le importaba al Señor Jesucristo era esa alma, era que esa mujer fuese salva, que esa mujer al escuchar la palabra de Jesús, que su vida fuera transformada, su vida fuera cambiada, así como cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos ha cambiado, es la palabra de Dios que nos ha transformado, es la palabra de Dios que ha hecho un cambio en nuestras vidas. Esa palabra que cuando la escuchamos, nuestra fe aumenta más. Esa palabra de Jesús cuando la escuchamos, el temor de hacer lo malo ante los ojos de Dios llega a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra cambia, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios convierte el alma. Entonces es precisamente en ese momento que Jesús quería compartir su palabra con esta mujer que estaba pasando por una tremenda sed en su alma. Estaba pasando por un momento difícil que solamente Jesús la podía ayudar, así como nos ha ayudado a cada uno de nosotros al llegar a sus pies, así como nos ha ayudado a todos aquellos que hemos confiado en Jesús. Entonces esta mujer en ese momento entabla esa conversación con Jesús. Entablan esta conversación, pero no podía entender realmente lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. No podía entenderlo, porque sabe que cuando cuando vivíamos fuera de los caminos del Señor, no podíamos entender las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos enseña, es el Espíritu Santo que nos muestra. Entonces esta mujer en ese momento no conocía de Jesús. Conocía acerca de la ley mosaica. Conocía de cómo sus padres les habían enseñado, de cómo sus padres les habían dicho acerca de Jesús, pero no conocía realmente a Jesús. Porque si lo hubiese conocido en ese momento, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Dame de beber. Desde ese momento, ella hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Con todo gusto yo te doy. Pero vemos de que no fue así. En ese momento ella desconocía realmente quién era el que le estaba pidiendo dame de beber. Quién era realmente que estaba tratando con ella. Y como digo, me llama mucho la atención de que como Jesús en ese momento, a pesar de su cansancio, a pesar de su sed, de su hambre, pero Él no aprovechó el momento. A Él no le importó, él aprovechó el momento para poder predicarle a esta mujer. Aprovechó el momento para decirle las buenas de salvación. Aprovechó el momento para decirle el Evangelio de Jesucristo. Ahora déjame te digo una cosa, querido hermano y amigo que me estás viendo en este momento. Si tú hubieses sido
el único ser viviente en este planeta Tierra. ¿Sabes qué? Solo por ti, Jesucristo, hubiera estado dispuesto a ir a la cruz. Solo por ti, Jesucristo, hubiera estado dispuesto a derramar su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús una alma vale muchísimo. Para Jesús una alma es muchísimo. Entonces el Señor Jesús le dijo a la mujer ahí en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, el propósito de Jesús es de darle una lección a toda la humanidad. No solamente a esta mujer samaritana, sino que también a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús nos pide algo, no es porque Jesús lo necesita. Es porque simplemente Jesús nos quiere dar algo mucho mejor. Es porque Jesús nos quiere dar esa bendición que de antemano Él tiene preparada para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Ahora, la mujer samaritana, ella no podía entender el propósito de Jesús cuando Él le pide de beber. No entendía en ese momento. Al igual que nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios nos está pidiendo algo. ¿Por qué Dios nos pide que nos congreguemos? ¿Por qué Dios nos pide que le busquemos a través de su palabra, a través de la oración? Porque Dios nos pide que le busquemos su rostro. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere mostrarnos su verdad. Cuando nosotros estamos escudriñando su palabra, Él quiere mostrarnos su verdad. Él quiere mostrarnos su palabra. Él quiere darnos ese entendimiento para poder entender su palabra. Si Él nos pide que nos congreguemos es porque Él nos quiere bendecir. Si Él nos pide que estemos orando y velando en todo tiempo, es para que no caigamos en tentación y asimismo poder poner el nombre de Jesucristo en alto a través de nuestras actitudes, a través de nuestra obediencia. Es por eso precisamente que muchas veces el Señor nos dice: congréguense, lean mi palabra, busquen mi rostro. Recordemos, queridos hermanos, que nosotros somos los que necesitamos de Jesús. Nosotros somos los que necesitamos de Cristo. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros debemos de entender eso. Por eso tenemos que buscarle. Cuando Jesús nos pide algo, tenemos que ser obedientes a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere darnos algo mucho mejor. Y es precisamente lo que le estaba diciendo a esta mujer en ese momento. Al decirle dame de beber, es porque Jesús le quería dar ese regalo de la vida eterna, ese regalo de perdón de pecados, ese regalo de la salvación. Pero tristemente ella no entendía aún lo que Jesús le quería dar en ese momento.
Ahora el agua viva es la gracia del Espíritu Santo y su consolación que sacia y satisface el alma del sediento. Es el agua de vida eterna que Jesús ofrece, la salvación. La mujer samaritana en el versículo 11 ignoraba lo que Jesús le estaba pidiendo porque le faltaba fe. Al igual que muchas veces a nosotros también nos sucede lo mismo. Muchas veces hemos puesto peticiones en las manos del Señor. Muchas veces le hemos pedido, le hemos puesto peticiones y no hemos tenido respuestas de parte de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nos hace falta fe. Nos hace falta fe. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 29, que se hará conforme a nuestra fe. Se hará conforme a nuestra fe. Para concluir, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo en este momento, Jesús, Él es el único que nos puede saciar la sed de nuestra alma. Jesús es el único que puede satisfacer nuestra sed. Isaías capítulo 49, verso 10. Dice la palabra del Señor: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los aflijará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Promesas fieles y verdaderas para todos aquellos que lleguen a los caminos del Señor, para todos aquellos que pongan su confianza en el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, cuando dice Jesús, volverá a tener sed. Cuando dice Jesús, volverá a tener sed, ahí en San Juan capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está diciendo en ese momento: cualquiera que tome de esa agua natural, cualquiera que tome de esa agua terrenal, volverá a tener sed nuevamente. Porque sabemos que todo lo terrenal es perecedero. Todo lo terrenal es pasajero.
Entonces Jesús dice, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed nuevamente. Volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo estoy ofreciendo, dice el Señor, mas el que bebiera de aquella agua cristalina no tendrá sed jamás. Cualquiera que bebiere de esa agua natural va a tener sed nuevamente. Va a tener sed nuevamente. Cualquiera que bebiera de esa agua va a tener sed nuevamente, pero cualquiera que bebiera del agua que yo estoy ofreciendo ya no tendrá sed. Porque todo lo que Jesucristo ofrece es eterno. Todo lo que Jesucristo ofrece es permanente. Jesucristo dice a través de su palabra, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Ahora vemos en el versículo 18 que la mujer samaritana ya había intentado saciar esa sed de su alma y había intentado llenar ese vacío que tenía por dentro al cambiar de marido. Y sabe que todavía ella no podía llenar ese vacío que tenía por dentro, esa sed profunda que ella tenía por dentro, aunque cambiara de marido así como lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque cualquiera que bebiera de esa agua natural volverá a tener sed nuevamente. Pero cualquiera que bebiera de aquella agua que Jesucristo ofrece no tendrá sed jamás. Ahora solo Jesús, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo en este momento, puede darnos esa vida, esa agua eterna. Solo Jesús es la solución a la sed del ser humano. En ningún otro podemos encontrar esa agua que nos pueda saciar nuestra sed. En ningún otro más que solamente en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que solamente en Jesucristo. Únicamente en Él podemos encontrar la salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Jesucristo podemos encontrar esa agua cristalina, esa agua donde podemos encontrar esa vida eterna. Ahora, y cuando nosotros bebemos de esa agua que Jesucristo nos ofrece, significa que bebemos de Él y que automáticamente tendremos la vida eterna. Jesucristo
es únicamente esa fuente que necesita el ser humano para tener esa paz, ese gozo, esa felicidad y sobre todas las cosas para obtener ese regalo de la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias en esta linda tarde, por este privilegio que nos has dado, Padre, de poder meditar en tu bendita palabra. Gracias, Padre, por hablarnos directamente a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío, tu palabra que nos ayuda, que nos fortalece, que nos edifica, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre amado, por este mensaje que nos has dicho a través de tu palabra, que solamente tú puedes darnos nuestra sed, Padre, que solamente tú puedes darnos esa agua cristalina, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, me están intonizando, ¿no? En este momento, Padre amado, han tomado de su tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que lo sigas bendiciendo, Padre, que lo sigas restaurando. Bendice a cada hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora te lo pedimos. Y asimismo, Padre, te damos gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Este ha sido el consejo que Dios ha puesto en mi corazón, esperando que haya sido de bendición para su vida, así como fue de bendición para mi vida. Y sabes que yo no me quiero ir, no quiero cortar este mensaje sin antes darte la oportunidad a ti que me estás escuchando en este momento. Si no has tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón, sabes que así como hemos escuchado este mensaje, solamente podemos encontrar esa agua que pueda saciar nuestra sed por completo en Jesucristo. Y si tú quieres si tú quieres que Jesucristo te dé de esa agua a la cual nosotros ya hemos tomado, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, si tú quieres abrirle en el día de hoy tu corazón al Señor para que llegue a morar en tu vida y para que pase a ser el Señor de tu vida, yo te pido que inclines tu rostro. Con una simple oración lo puedes hacer. En este momento, inclina tu rostro. Padre, en este momento te doy gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que me das de poder guiar a esta persona, Señor, en este momento, Padre amado. En esta hora, Señor, te pido, Padre amado, que seas tú que me guíes. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre, por esta persona, Señor, para que seas tú que llegues, Señor, a vivir a su vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, con una simple oración lo puedes hacer en este momento. Te pido que inclines tu rostro. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he vivido apartado de ti. Reconozco, Señor, que has enviado a tu único Hijo a morir en la cruz para salvarme por medio de esa sangre preciosa que Él derramó allá en la cruz del Calvario. En este momento te abro mi corazón para que vengas a morar con tu Santo Espíritu y hagas de mí esa persona que tú quieres que sea. En el nombre poderoso de Jesús reconozco que solamente tú me puedes salvar, que solamente tú eres el camino para poder llegar al Padre. En este momento, Señor, te abro mi corazón, Señor, para que llegues a morar con tu Espíritu Santo. Y así, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, muchas gracias, porque desde este momento paso a ser tu Hijo, Padre. Paso a reconciliarme contigo, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Te quiero felicitar en este momento si tú con todo tu corazón hiciste esta oración. Sabes que desde este momento pasaste a ser hijo de Dios y familia de Cristo. Te animo que busques un lugar donde puedas escuchar la palabra, donde puedas llenar tu alma, donde puedas meditar en la palabra, un lugar donde te puedas congregar, que se predique la palabra, y así para que vayas creciendo espiritualmente día con día. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes que tuvieron esta oportunidad de poder escuchar este mensaje.
y nos vemos para la próxima. Que Dios me los bendiga. Amén.